Uno, que patitos. Un día como hoy, pero el 27 de junio de 1926, perdón, 26 de junio de 1987, en España, Jesús Gil se hace con la presidencia del Club de Fútbol Atlético de Madrid. Momento histórico, en tanto cuanto posteriormente será uno de los clásicos en los años 90 de los presidentes del club como Caneda, del Compostela, Mendoza, del Real Madrid, Núñez, del Fútbol Club Barcelona. Dirigentes de fútbol que a veces, como Lendoiro, también pasaron por las filas de la política en algún momento y que están vinculados a la memoria, tal vez para algunos el mejor fútbol, el de los años 90, sobre todo para aquellos que pudieran haber sido jóvenes en ese periodo y haber vivido con intensidad aquel fútbol antes del deslavazamiento, supuestamente por el pago de dádivas con los crecientes intereses económicos y la ampliación en la temporada 95-96 de los extranjeros por el cupo de la ley Bosman hasta el punto de poder establecer una plantilla comunitaria sin ningún jugador del territorio originario del país en el que ese jugador debería de haber nacido y haber vivido si hubiera sido parte de la cantera del club de fútbol del que estamos hablando. En el caso del Atlético de Madrid serían españoles a través del ámbito de cómo era Los Ángeles de San Rafael, donde está en teoría el ámbito de la ciudad deportiva, ¿no?, del Atlético de Madrid. Recordemos, el Atlético de Madrid nace en comienzos del siglo XX como derivado de los estudiantes vascos que iban a Madrid a estudiar y que siendo jovencitos jugaban al fútbol, y para no perder la práctica, porque podían estar jugando en el Athletic Club de Bilbao, fundaron un club en Madrid para poder servir de continuación del entrenamiento, y durante 40 años se siguió llamando Athletic Club de Madrid. Poquito después de la Guerra Civil Española se estableció el hecho de que se fusionara con otro club, el Club Atlético Aviación, y ahí se fusionaran los dos, haciendo el Club Atlético de Madrid. Es decir, que había un hijo del o hermano del Athletic Club en Madrid, y este acabará teniendo una relación de simbiosis con una tercera parte, y ahora no sabemos si podemos decir que es nuestro hijo o nuestro sobrino en el Club Atlético Madrid, y que tuvo evoluciones para tener este momento en donde don Jesús Gil será el presidente del club de fútbol. El doctor Cabeza estaba por ahí, fue presidente del club. Tenemos el caso de las acciones. Es un caso bastante polémico en aquel momento y parece que está olvidado, a pesar de que ha salido como champiñón en algún momento, y es el hecho de la conversión en sociedad anónima deportiva de los clubes, que sucede este final de la década de los 80 y comienzos de los 90, hasta obligar a todos los clubes del Estado español en ser sociedades anónimas deportivas, entendiendo que los presidentes y las cúpulas directivas de los clubes habían gestionado de manera horrible hasta el punto de traer recursos o malversarlos, es decir, gestionarlos de manera horrible para ocultar pérdidas, ocultar el hecho de la contabilidad B o cualquier otra cosa que uno pueda pensar respecto de los clubes de deporte como sociedades ligadas a socios. Se presuponía que la transparencia venía ligado de ser como un modelo de empresa y del ámbito de la propiedad, lo cual resulta absolutamente absurdo. Cualquier empresa debe de saber que no depende de la propiedad y de quién sea el propietario, sino del modelo de gestión que uno tenga, ya sea en una sociedad, ya sea en un club deportivo, ya sea en una empresa. No viene estrictamente por el hecho de ser público, privado, de socios, de accionistas, sino también el modelo de uno u otro, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, ahora
El Leipzig y el Salzburgo han tenido problemas en el ámbito europeo por la propiedad y los accionistas. El Girona con el City han tenido problemas con la propiedad y algo que paradójicamente la Real Sociedad jamás tendrá en este ámbito, porque hay un porcentaje máximo de acciones que cada socio, no son socios, son abonados, pero cada accionariado de la Real de manera individual no pueden tener más que un porcentaje, y por tanto en principio este problema de propiedad no debería de existir en el ámbito de la Real Sociedad, para no llegar a extremos como el Peterman en el Racing de Santander o en el Alavés, o de ciertos casos en el Valencia, en Málaga o en el Español de Barcelona. Por tanto, el ámbito de la propiedad luego se ha visto horrible. Se ha visto horrible, con casos buenos, sí, como el Eibar, pero casos horribles como el ámbito de estos casos que he citado, ya sea en el Málaga, especialmente el ámbito del Valencia, y otros muchos, como el caso del Racing con Peterman o con el Indio. En este momento se pensaba que los clubes debían desaparecer, que el modelo de negocio de los clubes era opaco, que era no transparente, y la única manera era el ámbito de cambiar la propiedad. En Atlético de Madrid hubo un caso bastante oscuro en donde se supone que se compraron las acciones, aunque no se sabe muy bien cómo se hace la transición de cambiar un modelo de sociedad de socios a que haya unas acciones ligadas a ese ámbito en donde los socios, que eran los propietarios antes. Esto que estoy diciendo es una tontería para algunos, porque estoy obviando los casos prácticos, pero más allá de los casos prácticos que se produjeron entonces para transitar de un modelo a otro, de los que han sido obligados, como por ejemplo el Eibar o luego el Baracaldo, y otros que fueron obligados porque cuando uno sube a una categoría profesional debe de transitar de ser un modelo socio a ser un modelo de accionariado y de sociedad anónima deportiva. ¿Cómo se os ocurriría hacerlo, en hipótesis, la transición de constituir esa sociedad en acciones y cómo ponerlas a la venta? En ciertas maneras hubo libros, incluso libros, que hablaron del hecho de que cuando hubo que depositar el dinero físico en el ámbito de los juzgados, porque parece que hubo judicialización en el ámbito del Atlético de Madrid, este dinero jamás se llegó a poner. Por tanto, se puso en cuestión el hecho de que Jesús Gil, como sociedad anónima deportiva, fuera efectivamente el dueño del club. Y hubo incluso judicialización en los años 90, y esto se llevó incluso hasta el hecho de la transición, porque en un momento dado le obligaron a dejar de ser presidente del Atlético de Madrid, pero también el ámbito de la política, el ámbito de las camisetas, de la propaganda, estuvo ahí también judicializado, porque en 1991, 5 años después de empezar a ser presidente del Atlético de Madrid, 4 años, pero bueno, me disculpáis, 4, de 1987 hasta el ámbito de 1991, las elecciones municipales, Marbella, alcalde, durante una década prácticamente, hasta que Julián Muñoz tome el relevo y gane las elecciones del año 2003, él solito. Fueron 11 años de mandato de Jesús Gil en Marbella y era el presidente del Atlético de Madrid. Hubo una especie de sucesión en la que retiraron a Jesús Gil, pero Miguel Ángel Gilmarín estaba ahí metido. Enrique Cerezo era la cara visible, pero en principio los mismos accionistas, la familia Gil, era la que controlaba el entorno de la directiva del Atlético de Madrid, aun con la desaparición de don Jesús Gil y la aparición de Enrique Cerezo, con Miguel Ángel Gilmarín estando en las recámaras, controlando en el fondo, sin aparecer en público, controlando los fichajes y la estructura societaria en el Atlético de Madrid. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante respecto a la memoria en general de los ámbitos de las sociedades anónimas deportivas y concretamente del propio Atlético de Madrid en esa evolución que, por ejemplo, hay algunos que lo
narrarían bastante bien. Y hay ejemplos como el señor Petón, que tiene una memoria bastante importante por su amor por los colores, esos colores que el Southampton sirvió para el Athletic Club y para el Atlético de Madrid en el tránsito del color blanco y azul al rojo y blanco, con una expedición de uno de Bilbao que fue a comprar más camisetas, y como la blanca y azul no la tenían, pues se encontró con algunos del Southampton que le dieron camisetas, evidentemente en número suficiente para la plantilla del Atlético de Madrid, perdón, Athletic Club de Madrid y Athletic Club de Bilbao en aquel momento. Y el hermanamiento, como se ve, es de surcos profundos en el hermanamiento entre equipos, el de Madrid y el de Bilbao, cosa que posteriormente ha habido momentos muy duros, porque más allá de lo deportivo han influido otros elementos que han disfuncionado esta relación entre familiares, parientes. Dos equipos hermanados, como por ejemplo pueden ser el Racing de Avellaneda y el Racing de Santander. Pero a veces la vida da sorpresas y da momentos de dificultad en donde no se puede estar. Ya se resolverá. Y creo que más o menos se ha resuelto, a pesar de los elementos deportivos como la derrota en cierta final de la UEFA en 2012 en Bucarest, en Rumanía, una derrota por 3-0 con aquel gol de Radamel Falcao, después de las épicas victorias en el ámbito de Manchester, por ejemplo, en Old Trafford. Momentos inolvidables para un Athletic Club que llegó a esa final haciendo una épica e imprescindible, pero en ese momento había entrado a finales del 2011 un tal Diego Pablo Simeone, Cholo Simeone, entrando un equipo que había, después de haber ganado el doblete en el año 95-96, creo recordar, Vicente Real seguro que me echaría pestes de lo que estoy tratando de recordar. Y seguramente, Vicente, tienes que venir aquí a comentar alguna cosa de fútbol y tratar de ponerme los puntos en las IES para centrarme. Pero sí, hubo ese doblete de Liga y Copas, hubo el descenso. Un año, sí. Un año en segunda. Un añito en el infierno, lo dijeron. Y volvieron a subir, pero ya no era lo mismo. El Atlético de Madrid fue deshinchándose como potencia futbolística en el ámbito europeo, y hasta la llegada de Simeone los entrenadores duraban bastante poco. Y por tanto era un club no tan grande como lo ha vuelto a ser desde 2011 hasta la actualidad, aunque no tan grande como para recibir la Copa de Europa que la UEFA le debe, el continente europeo le debe, al Atlético de Madrid le debe una Champions y al Athletic Club de Bilbao le debe un campeonato de la UEFA. La del 77 con el ámbito de la Juventus, la del 2012 con el ámbito del Atlético de Madrid. Pero recordemos que el Atlético de Madrid perdió 2 finales de Champions consecutivas contra el Real Madrid. Por tanto, ahí está prácticamente lo mismo que el olvidado Valencia, que perdió también 2 finales de Champions consecutivas, una con el Real Madrid y otra con el Bayern de Múnich. Cosas del fútbol, es tristemente así. Y no siempre gana el mejor, sino el que está en el momento oportuno y tiene la fuerza de voluntad y la capacitación técnica para hacer un partido suficientemente bueno como para meter un gol más que el rival. Y si llega a la prórroga o a los penaltis, tener el tesón suficiente para aguantar y sobreponerse al desgaste emocional que supone una final. El Athletic Club lo sabe perfectamente. Ha perdido 5 Copas del Rey antes de ganar la Copa, después de 40 años de barbecho. El Atlético de Madrid, por lo tanto, era un club grande, descendió, estuvo a punto de ganar una Champions en los años 70, la perdió con el Bayern de Múnich, fue a la Intercontinental, ahí la ganó, y el Atlético de Madrid, por lo tanto, es de dientes de sierra en el ámbito deportivo. En el ámbito de la sociedad tenemos esos casos. Lo más descollante de la memoria de la gente es aquel intento de pelea con Caneda en la liga. Aquel intento de pelea, pero evidentemente el Atlético de Madrid fue bastante más, y el ámbito de las sociedades deportivas, bajo mi punto de vista, es algo que habría que reflexionar, porque el hecho de lo que está establecido es una ley de embudo.
Una ley en la que si usted es un club deportivo y accede a la categoría profesional, tiene que obligarse a ser una sociedad donde haya accionistas, no socios. Como digo, puede haber sociedades que funcionen fantásticamente o sociedades que funcionen muy mal. Empresas, sociedades anónimas deportivas que funcionen muy bien y sociedades anónimas deportivas que funcionen muy mal. En el ámbito de la ampliación de capital, claro, si tienes la base, el subterráneo, los sótanos del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta lo que se dijo, no lo que se pueda probar, porque eso es algo distinto. Lo que se dijo respecto de la sustitución del club a Sociedad Anónima Deportiva y los tejemanejes que se dijeron que había respecto a las acciones de Jesús Gil y la familia Gil, cuando luego ha habido ampliaciones de capital, participaron los chinos a través del patrocinio del Wanda Metropolitano, el cambio desde el Vicente Calderón hasta el Metropolitano, que era la peineta para los Juegos Olímpicos de Madrid. Botiti flop, cosas que el mago pop te hace por arte de biribirloque. Por tanto, hay un tejido que suele estar oculto y no suele ser explicado porque es bastante vidrioso y bastante melifluo a la hora de tratar de explicarlo a alguien que siempre es aficionado, como el hecho de la placa respecto de los jugadores más carismáticos por haber jugado más en el ámbito de Zamorano, de Griezmann, las placas que tiene enfrente del Metropolitano. La reacción de la afición es más visceral que respecto de quién tenga unas acciones o no tenga unas acciones. Y evidentemente debemos de tener en cuenta el hecho de que debería haber un mecanismo por el que si un club, sociedad anónima deportiva, quisiera volver a ser una sociedad deportiva, porque ha visto que el asunto de los paquetes accionariales no funciona, o porque quieren evitar que venga un jeque y compre el club. Recordemos la limitante del Real Madrid para presentación de candidatos a presidencia, en donde es complicado presentarse frente a Florentino, a pesar de que evidentemente trasciende el hecho de el modelo de gestión, los éxitos deportivos, cosa que evidentemente al socio del Real Madrid, mientras dure Florentino, no creo que sean capaces de votar ni de proponer a nadie, como ya se vio en las últimas elecciones en el ámbito del Real Madrid, que hace bastante que no se vota a presidente por incomparecencia de nadie más. Además del hecho de que puedan o no presentarse, el hecho de que nadie quiere competir con Tito Floren a la presidencia del Real Madrid Club de Fútbol. En Atlético de Madrid pasa algo más o menos parecido, en donde el esquema de cosas parece que están en Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gilmarino en la parte de atrás. Aun cuando ha habido ese esquema de cosas de participación aparente de otros paquetes accionariales que habrían rebajado la presencia de la familia Gil en el ámbito del accionariado, pero siempre bastante opaco, y no sabemos quién es propiedad de quién, no solamente en el Atlético de Madrid, sino en buena parte de las sociedades anónimas deportivas de primera y segunda división. No sabemos bien quién es el propietario, con qué porcentaje y cuál es el origen, si endógeno o exógeno. Cierto es que, por ejemplo, en el ámbito del club recientemente asentido, como es el Deportivo de A Coruña, está en propiedad de Abanca, que deriva de una situación de quiebra que llevó a un rescate por la fundación del Banco Gallego, pero propiedad de, a su vez, el Abanca es propiedad 100% de un empresario americano. Por tanto, la situación siempre puede ser compleja y difícil de explicar, pero esta tiene que explicarse porque fue objeto a banca de un rescate por parte del Estado español. Y luego objeto de ciertos arreglos por el tema de Riazor para poder seguir jugando durante los siguientes 25 años. Por ser un estadio del concello. Y ahí estaríamos también en el ámbito de los estadios, la propiedad de los estadios también. Si es de los clubes, si es del ámbito público, municipal, como es el ámbito de Vigo, como es el ámbito de Coruña. Como era el caso de Santander, el caso del Sardinero, es algo vidrioso, y hubo polémica, y ahí siempre hay polémica, pero no trasciende tanto como la emocionalidad de los títulos y de los juegos y de los partidos.
A pesar de que es muy importante el hecho de quién es tu club, es una sociedad con qué accionistas, qué poder tienen los accionistas, mayoritarios, minoritarios, de quién es el estadio, de quién es la zona deportiva. Es pública, es privada, es de este municipio, es del otro municipio, tiene relación con amigos de la cúpula, no amigos de la cúpula. Puede venir el público, no el público en general para animar, sino el sector público, institucional, a meterme las gomas según haya relación o no, o disrelación con respecto de... Porque, claro, el caso de la Romareda es un caso bastante curioso respecto a ampliación sí o no, y en qué condiciones, y en el ámbito del Sadar también hubo polémica respecto de ¿se amplía el Sadar? ¿No se amplía? ¿Se cambia a otro estadio? Tenemos el caso del Parque de los Príncipes con el ámbito del PSG. Por tanto, hay mucho debate respecto de todos estos asuntos que Jesús Gil fue bastante polémico. Fue bastante duro. Para algunos fue bastante bueno para el Atlético de Madrid. Para revitalizarlo después de una época de conflictividad, pero que luego lo dejó en una zona de barbecho que costó bastante volverla a resucitar en el ámbito deportivo. Y como digo, el camino debe de ser como un pasillo, en donde se pueda ir en una dirección, pero también se pueda ir en la otra. Es decir, que pueda ser el tránsito de ser un club, una sociedad de socios, a ser una sociedad anónima deportiva, pero también en la inversa. Y dejarlo con unos casos especificados, porque parece que está endemoniado el hecho de ser un club deportivo, cosa que solamente se permite a 4 clubes y 2 por razón de Estado. Uno por razón política y otro también por razón política. Es decir, a fin de cuentas hay razones políticas para los 4. El Barça y el Madrid no pueden ser comprados por nadie. El Estado español quiere que estos 2 grandes clubes sean de socios para no perder el control de los clubes. Lo del Barça está bastante complicado. Porque de la manera civilina, sin acción directa, está empezando a ser controlado por accionistas que controlan y condicionan el club con acciones de elementos periféricos. Barça Studios, por ejemplo. Osasuna no puede ser comprable porque podría venir una Berchale del PNV a comprarlo y no puede ser que la mayoría de las acciones estén en manos del PNV, lo cual resulta curioso porque lo que impide ser de los socios en Pamplona, esos mismos argumentos se pueden utilizar para impedir que la Real Sociedad sea de los socios. Resulta curioso, en la autovía de Lizarán el mismo argumento puede servir para una cosa y la contraria. Y claro, en el caso de Bilbao, el club de los socios, porque tenemos la Astenagusía, en donde supuestamente hay una fiesta participativa y popular, y el club de fútbol no podría ser menos. Tenía que ser popular. También es cierto que lo podría comprar alguien de Guri que no le gustara el fútbol y que simplemente lo llevara como franquicia a cualquier otro lado. Afortunadamente no tenemos ese modelo de gestión deportiva de ámbito de franquicias y de tipo NFL o NBA. Pero nunca se sabe, eso puede derivar a través de cosas como la Superliga, que es el mismo esquema de deporte norteamericano-estadounidense. Podría derivar en cualquier otra cosa. Por lo tanto, hay que tener el ojo de Aizor siempre y tratar de analizar todas estas cosas en su justa medida y en su justo detalle para poder estar siempre en el último detalle de todos estos elementos que son importantes, porque el fútbol no solamente es fútbol, sino cómo se estructura los equipos de fútbol y las organizaciones deportivas, y también, en el caso del Estado español, la Liga, Federación, Federación, Liga, y el ámbito de la UEFA y de la FIFA. Por tanto, fútbol siempre es más que fútbol, a pesar de que, como comentamos con el caso de la Superliga, al final el fútbol también es un joven en una barriada pobre, con un pantalón raído, con unas botas destrozadas, pero con una pelota
y con dos amigos, o tres, o cuatro, o cinco, que se enfrentan con otros amigos en una portería hecha con jerseys y unas patadas y un par de goles. Eso es fútbol también. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.